Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. En Mateo 11, 2 al 6 dice que estando Juan en la cárcel, al oír los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esta bienaventuranza de Jesús habla de los tropiezos que sobrevienen a las personas mientras transitan por el camino de la fe. Los tropiezos son obstáculos que hacen caer en el camino. Estos obstáculos son como piedras ocultas en el camino que nos hacen tropezar y caer. En Romanos 14, versículo 13, se dice poner tropiezo u ocasión de caer. Este texto nos muestra lo que es una piedra de tropiezo, algo en lo que una persona tropieza y como consecuencia de ello cae. Estos tropiezos pueden ser cosas malas que nos seducen a seguirlas y a pecar. En Éxodo 23, 33 se dice: no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y en Ezequiel 14:3 se dice: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. En ambos textos se nos hablan de cómo el pecado puede ser tropiezo para una persona. El pecado puede ser tropiezo para uno mismo o puede ser tropiezo para otros. Aquí los textos hablan del pecado como piedra de tropiezo. Te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses. Aquí se habla concretamente de la idolatría. La idolatría es tropiezo para quien la sigue, pero también quien la sigue es de tropiezo para otros. Y el texto siguiente que leímos nos habla de lo mismo, pero un poco más allá, es decir, de los ídolos en general que se tienen en el corazón y que sirven de tropiezo para la maldad. En definitiva, estos tropiezos, estas rocas, estas piedras que hacen caer, pueden ser cosas malas, propias o ajenas, que nos hacen tropezar y caer. También pueden los tropiezos venir de personas ajenas a nosotros que nos causan daño u ofensa o nos dan mal ejemplo. En Levítico 19:14 se dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Se está hablando de un tropiezo que una persona misma produce en otros, burlándose del sordo o del ciego, pues esto sirve de tropiezo para ellos, para el sordo y el ciego, pero también para otros que pueden creer que se puede burlar una persona cualquiera de los discapacitados, de aquellos que tienen algún tipo de problema en su cuerpo, en su físico. Y en Romanos 14, 13 y 20 se dice: decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Aquí se está hablando, por tanto, de hacer tropezar a otros. En este caso habla del hermano y está hablando además de hacerle tropezar con algo secundario, con algo
como puede ser la comida. También los tropiezos pueden venir de sentimientos negativos propios, contrarios a la piedad y a la fe cristiana, instigados por Satanás. En Mateo 16:23 Jesús le dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». En este caso, Satanás puso en el corazón de Pedro una actitud de preocupación indebida por Jesús. Jesús había dicho a sus discípulos que había venido a morir en la cruz por los pecados, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Pedro pues tuvo una actitud en la que, preocupado por la vida de Jesús, se olvidó del propósito redentor de su muerte. Y con buena intención fue de tropiezo para Jesús. Esto nos muestra que los sentimientos negativos propios de los que hablamos pueden ser buenos sentimientos incluso. Buenos sentimientos, malos sentimientos, rencor, envidia. Pero en cualquier caso, buenos sentimientos o malos, cuando los buenos sentimientos o los malos sentimientos sirven al mal, pues son tropiezo para otros. Estos tropiezos también pueden ser situaciones sociales adversas que nos condicionan o atribulan, creadas por pecados ajenos como la intolerancia, el juicio y la murmuración inmisericordia. Cuánto daño, cuánto tropiezo causa la crítica y la murmuración. Cuánto daño al entorno social. A veces se puede llegar a producir la muerte social de una persona. El calumniarla, el hablar mal de una persona, pues esto destruye su honra y su estima a nivel social y hace que esa persona pueda tener una vida condicionada, una vida de tribulación en un entorno en el que antes se encontraba bien. Dice Romanos 14, 3 y 20, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Las cosas que hacemos, en el contexto de Romanos 14 se está hablando de la comida, las cosas que hacemos, sean cosas importantes o secundarias, las cosas que hacemos pueden servir de tropiezo a otros cuando las hacemos sin importarnos las consecuencias. Tenemos que ser sabios para predecir de alguna manera las consecuencias de las cosas que hacemos. Porque si no predecimos esas consecuencias, podemos producir males para nuestra propia vida o para la vida de otros. Por tanto, los tropiezos pueden servir para hacer mucho daño a la vida social de las personas, a la vida en comunidad de las personas. Los obstáculos o tropiezos buscan que la caída cumpla un objetivo fatal. Los tropiezos o piedras de tropiezo buscan la caída de alguien y buscan que esa caída sea fatal. Buscan que una persona se pierda, que una persona que está escuchando las cosas de Dios las abandone y con ello se pierda. Busca, aprovechando los pecados o debilidades ocultas, que una persona tropiece y abandone o deje la fe o haga algo contrario a las enseñanzas de las Escrituras. Dice Jeremías 50:32, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Está hablando de alguien que tiene un carácter soberbio, y por tanto esa persona puede tropezar como consecuencia de su carácter. Puede encontrar una situación en la que la soberbia
le lleve a cometer algún tipo de conducta terrible, una conducta de la cual pues no pueda eludir fácilmente las consecuencias, una conducta que puede traer daño a otros, y esto puede servir de tropiezo para él mismo, pero también para otros muchos. En Oseas 5:5 se dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, tropezarán en su pecado. Los pecados ocultos, los pecados secretos, más tarde o más temprano, llevan a las personas a tropezar o a hacer de tropiezo. Y con ello salen a la luz esos pecados. Los tropiezos hacen caer a los desobedientes. Las personas que tienen tendencia a la desobediencia no perseveran con fe en la rectitud de Dios, no perseveran con fe en las cosas de Dios. Y el tropiezo pone de manifiesto un acto de desobediencia. Ezequiel 3:20 dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. El tropiezo puede llevar a una persona a una caída fatal. Hay personas que pueden tropezar y levantarse y seguir adelante, pero hay quienes pueden tropezar y quedar tumbados para siempre. Esto significa que el tropiezo puede hacer que muchas personas que tropiezan se pierdan definitivamente. Y por eso no debemos mirar a los tropiezos con una actitud de indiferencia o de menosprecio. Los tropiezos pueden ser fatales. Los tropiezos pueden hacer caer y hacen caer, de hecho, a aquellos que son infieles, aquellos que suelen desviarse de la senda recta, de la sana doctrina. Los tropiezos, en ese caso de esas personas, suelen ser frecuentes y les hacen frecuentemente tropezar y con ello dar mal testimonio y hacer tropezar también a otros. Dice Apocalipsis 2:14: tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Desgraciadamente, los tropiezos no solamente se transmiten a través del ejemplo, del mal ejemplo, de las malas conductas, sino también de las palabras, de los malos dichos, de las malas conversaciones, de las palabras que son contrarias a la doctrina sana. Los tropiezos en sí son el castigo de los que tropiezan por desobediencia propia recalcitrante. Aquello de que en el pecado está la pena. Josué 23:13. Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis. Dios dijo al pueblo de Israel lo que tenía que hacer cuando llegase a la tierra prometida, y ellos desobedecieron. No hicieron lo que Dios les dijo. Y ahora Dios les dice: no arrojaré a estas naciones. No las arrojaré. Ellos serán tropiezo para vosotros. Serán tropiezo por azote, por lazo, por espina para vosotros. Por tanto, los que hacen tropiezo, los que hacen de piedra de tropiezo, cometen un grave pecado. El Señor advierte de que los últimos tiempos serán de mucho tropiezo y de mucho odio. En Mateo 24:7-10 se dice: se levantará nación contra nación, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces.
y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. El aumento de la maldad en los últimos tiempos, junto a todas las circunstancias y señales que suceden antes de la venida de Cristo, llevará a las personas a ser de tropiezo unos para otros. Y el Señor advierte de que los últimos tiempos serán tiempos de tropiezo, de mucho tropiezo, de unos a otros. Y advierte de la gravedad de servir de piedras de tropiezo para otros. En Mateo 18, 6 al 7, Jesús dijo: cualquiera que haga tropezar a quienes creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, es muy grave tropezar y hacer tropezar a otros. E incluso la gravedad de ser piedras de tropiezo, no olvidéis, como estamos diciendo hasta aquí, la gravedad no solo es hacer tropezar a otros, sino que nosotros mismos somos los primeros sujetos de tropezar en esas piedras de tropiezo. Ezequiel 14:7, cualquier hombre que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Las piedras de tropiezo, aquellos que son piedras de tropiezo, lo son para sí y para otros. Por eso es que es un pecado muy grave ante Dios. La Biblia dice que los tropiezos son necesarios, que tienen que venir los tropiezos, porque descubren a las piedras que están en el camino, semiocultas, lo suficientemente a la vista como para, al tropezar, ver dónde tropezamos, pero no tanto como para verlo antes. Por eso es necesario que las piedras de tropiezo sean descubiertas, porque Dios quiere quitarlas del camino. Ay del mundo por los tropiezos. Mateo 18:7. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. En definitiva, hemos hablado de las piedras de tropiezo, hemos visto que son rocas que hacen caer, obstáculos en el camino que hacen caer, que puede ser uno mismo, que pueden ser los demás, que suele ser el pecado propio, suele ser el pecado ajeno, que podemos tropezar nosotros, podemos hacer tropezar también a otros. En cualquier caso, Dios siempre dice que ser de tropiezo, hacer tropezar a otro o tropezar nosotros mismos es pecado. Por eso Jesús dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús habla estas palabras, el contexto tiene que ver con Juan el Bautista. Él estaba preso y él había sido precursor de Jesús durante tiempo, y ahora que está en la cárcel, él tiene dudas y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habías de venir? ¿Eres tú aquel que esperábamos, el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús les dice: bueno, creedme por las obras, creedme por los hechos. Las cosas que hago, ellas hablan de mí, hablan de si soy el Mesías o no lo soy. Y es entonces cuando Jesús dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Por tanto, Jesús está hablando de la posibilidad de que Él pueda ser tropiezo para alguna persona, de que Jesús pueda ser tropiezo para alguna persona. Tropieza en Jesús quien no entiende su obra redentora en la cruz, quien no cree que Él es el Mesías, quien no está seguro de que Él es el Mesías, quien duda de que Él sea el Mesías, el Redentor, el Salvador, porque no entiende su obra redentora en la cruz. En Mateo 16:23, Jesús dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Poco antes Jesús le había dicho a Pedro y a los demás que iba a ir a la muerte, a la cruz, por ellos, para salvarles. Y es entonces cuando Pedro intenta convencerle de que no vaya a la muerte. Y Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, en la salvación, en la redención, en la gran obra que Dios va a hacer por el mundo, en la gran obra de amor, de salvación por el mundo. No estás poniendo la mira en esto, sino en las cosas que ponen la mira los hombres, en la muerte física. En 1 Corintios 1:23, Pablo había llegado a creer de tal manera en la muerte de Jesucristo en la cruz, que dice: predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. El Evangelio es predicar la muerte de Cristo, también la resurrección de Cristo, pero sobre todo la muerte de Cristo. Y esto siempre ha sido, como dice el texto 1 Corintios 1:23, tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Es decir, los judíos no entendían que el Mesías viniera a ser objeto de escarnio, de burla, de muerte. Entendían que el Mesías era otro tipo de cosa. Y los gentiles no entendían que si Dios venía al mundo fuera para sufrir de los hombres. En cualquier caso, unos y otros, judíos y gentiles, tropezaban en la muerte de Cristo. No creían en la muerte de Cristo. Uno, porque tenían prejuicios derivados del concepto erróneo que tenían del Mesías, y otro porque tenían prejuicios sobre el concepto erróneo y falso que tenían sobre la divinidad. Tropieza en Jesús quien le sigue por obras, sin fe en Él y en su palabra. En Juan 16:1 Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y en Romanos 9:32 se nos dicen que iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ambos textos se nos habla de Jesús como tropiezo. Tropiezo para aquellos que no entienden sus palabras y les parece difícil, un camino duro de seguir. Dura palabra de oír es esta, le dijeron en cierta ocasión a Jesús, antes de abandonarle, antes de dejarle, después de un tiempo de seguirle, al oír ciertas palabras, dijeron: dura palabra es esta de oír. Hay personas que siguen a Jesús, el Evangelio durante un tiempo, pero cuando el Evangelio llama al compromiso, al servicio, a la entrega, al sacrificio, al perdón, entonces ya no les gusta. Cuando el Evangelio les hablaba de salvación, de perdón, de vida eterna, eso sí les gustaba. Recibir de Dios. Esto es algo que siempre gusta a las personas. Pero cuando Dios nos llama a tomar la cruz y seguirle, cuando Dios nos llama a sufrir, a soportar, a perdonar a quien nos ofende, a comprometernos, a entregarnos, a sacrificarnos, cuando Dios nos llama a esto, ya esto no gusta a muchos y tropiezan en la palabra de Dios. No tropieza en Cristo Jesús quien le tiene como Salvador personal, quien de verdad ha creído en Jesús, quien de verdad ha creído en Él como lo que es el Salvador, aquel que murió en la cruz por los pecados, quien de verdad se ha arrepentido de sus pecados, se ha reconocido pecador y ha creído que Jesús murió por él en la cruz. Este no tropieza, por eso es bienaventurado. En Romanos 9:33 se dice: está escrito, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Jesús es una roca o piedra de tropiezo para muchos, como hemos visto.
pero no para quien cree en Él. Para quien cree en Jesús, Él es precioso. Primero de Pedro 2, 7 al 8, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Quien cree en Cristo le ve como algo celestial, maravilloso. Quien cree en Cristo entiende la obra de la cruz. Quien cree en Cristo le sigue, aunque suponga ir por un camino estrecho. Quien no cree en Cristo tropieza más tarde o más temprano y le abandona. Los verdaderos creyentes no tropiezan en Cristo. Los verdaderos creyentes son bienaventurados porque ni tropiezan ni hacen tropezar. Ni tropiezan en Cristo ni hacen tropezar a nadie. Los tropiezos nos hacen caer cuando no creemos en Cristo. Pero si creemos en Él, cuando le amamos, cuando guardamos sus mandamientos, no tropezamos. Dice el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Los que aman la ley de Dios no tropiezan. Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que ama al Señor no tropieza. El que ama al prójimo, a su hermano, tampoco tropieza. No hay tropiezo para quien ama. Los tropiezos no se producen cuando el creyente no quiere ser de tropiezo para nadie. Un creyente debe vivir queriendo, procurando que nadie tropiece por él. 1 Corintios 8:13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Quien quiere ser de edificación, quien quiere ser de ayuda, quien quiere beneficiar al prójimo, a su hermano, procura no ser de tropiezo, aunque esto le suponga a él en algún momento abstenerse de hacer cosas secundarias. Segunda a los Corintios 6:3, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos a nadie ocasión de tropiezo. Si vamos por la vida haciendo tropezar a las personas, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, porque nos comportamos con mal carácter, porque tenemos una actitud o una conducta inapropiada, ¿cómo podremos hablarle después a esas personas de Cristo, de la salvación? Si nuestro vecino piensa que somos antipáticos, que somos personas malas, ¿cómo podremos hablarle del Evangelio? Por eso dice Pablo, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Los hijos de Dios aborrecen ser de tropiezo, y evitan serlo a toda costa, por fidelidad a su Señor. Levítico 19:14, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Antes leímos este texto, pero ahora lo hemos leído completo. Y la segunda parte de él dice, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás tropezar a nadie, sino que tendrás temor de tu Dios. Quien teme a Dios no es de tropiezo. 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El creyente no quiere ser de tropiezo para nadie, para nadie. Hemos hablado de la bienaventuranza que dice
Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y hemos visto que los tropiezos son obstáculos que hacen caer en el camino. Estos obstáculos son como piedras en el camino que nos hacen tropezar y caer. Pueden ser cosas malas que nos seducen a pecar, o personas que nos causan daño, ofensa o mal ejemplo, o pueden ser sentimientos negativos propios, sin piedad ni fe. Los obstáculos o tropiezos buscan que la caída cumpla un objetivo fatal: mostrar pecados ocultos como falta de fe, que hace salir de la senda recta, de tal manera que seamos tropiezo para nosotros o para los demás. Pero no olvidéis, ser de tropiezo es pecado. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijo Jesús. Y al decir estas palabras, Jesús habla de que muchos tropezarán en él, al no creer en su obra redentora en la cruz, al seguirle por obras. Quien cree en Jesús como Salvador no tropieza, es bienaventurado. Los verdaderos creyentes no tropiezan. Ellos jamás tropiezan en Cristo ni en sus cosas. Tampoco hacen tropezar a otros. Es por esto que Jesús dice que son bienaventurados. Los tropiezos no hacen caer a los creyentes que aman y guardan los mandamientos de Dios. En Mateo 13:41, Jesús dijo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. No olvidéis, los tropiezos no son buenos. No son buenos ni para unos, ni para otros, ni para nosotros mismos, ni para los demás. No debemos tropezar ni hacer tropezar a nadie. Esto no es bueno delante de Dios. Solo podemos amar al Señor, guardar sus mandamientos, seguirle con fe, y a través de esa actitud jamás tropezaremos. Que Dios nos ayude a no tropezar ni hacer tropezar a nadie, jamás. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque ella nos muestra que en la senda de la vida cristiana hay obstáculos en el camino que quieren hacernos tropezar. Estos obstáculos podemos ser nosotros mismos por nuestro pecado, o pueden ser otros por su pecado. Ayúdanos, Señor, a no tropezar ni hacer tropezar a nadie, jamás. Ayúdanos a ser valientes, a estar firmes en ti, en tus cosas, para permanecer siempre en la senda, haciendo un surco derecho hasta el final, hasta que nos llames a tu presencia. Gracias también, oh Padre, por la salud que sigues dándole a los enfermos. Gracias, Señor, por Elizabeth, porque la has ayudado en su operación. Gracias, Señor, porque sigues ayudando a Susana. Y también gracias por Carmen Rosa, por Carmen Teresa y por otros, Señor, que se han recuperado del COVID o están recién salidos y han sido sanados por ti. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Sigue ayudando a los mayores, a los que te necesitan por su edad, como Cristina, como Jeremías, y sé también con los que tienen enfermedades crónicas, Señor. Ayuda a Loli y ayuda, Señor, también a cualquier otra persona que tenga enfermedades crónicas. Líbrale, Señor, del mal y del maligno. Y también bendice, Señor, a los hermanos que tienen problemas y reprende a Satanás y a aquellas personas que usa Satanás para hacernos daño. Gracias, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga
a todos. Amén.